La palabra de hoy es el Evangelio, es Hechos, capítulo 8, versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. ¿Por qué cree que Felipe llevaba el Evangelio? Dios lo mandó. Era la misión que el Señor le encomendó. Porque pues para predicar la palabra de Dios. Sentía la necesidad. Acá se va escuchando mejor. Fue esparcido. Pero ¿a causa de qué fue esparcido? Porque es el Evangelio. ¿A quién le llevaba el Evangelio? A todas las personas. ¿Pero por qué a todas las personas? ¿Pero por qué todos? ¿Por qué quieren que todos conocieran de Dios? Para ser libres. Porque es el mandato de Dios, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Pero por qué se le tiene que predicar el Evangelio? Para que se conozcan la verdad y sean liberados del pecado y de Satanás. Porque Dios. Ya saben para dónde voy, ¿ah? Sí. ¿Pero por qué? Porque la verdad va a estar A regresar el camino. Encontró el camino de regreso. Separados de Dios, ¿cierto? ¿Pero por qué nos separamos de Dios? Por el pecado. Desobediencia de Él. Pecado. Oye, ¿por qué mejor no nos vamos allá con el coro? El pacto, ¿verdad? ¿Qué dice el pacto? Está bien bonito el muchacho que dirige los coros. ¿Qué dice el pacto? El muchacho que se pone como de Es lo que dice. Dice Adán, Dios le dijo a Adán, no comeréis del árbol del medio, pero puedes comer de todo de todo el árbol que tú quieras. Y como es el pacto que le dio Dios a Adán, que hiciera Más del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis ni tocaréis, porque en el día que lo hicierais ciertamente morirá, ¿cierto? Y después de que pasó el pacto, ¿qué pasó? el pecado la original. desobediencia del hombre hacia Dios. Eso se le llamó la separación. separación. La separación. Separación. ¿Dónde está la separación? ¿En dónde parte la Biblia? El libro de Génesis. Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Después de la separación, ¿qué vino? El pescado. Pecado. ¿Ese en dónde está? Romano 3:23. 3:20 o 3:23. 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Todas las personas se pecan. ¿Por cuánto? Todos. ¿Quiénes todos? Todos. El hombre. Hombre. El hombre, ¿sí? Se separó de Dios. ¿Por qué cree que el hombre se separó de Dios? Desobediencia. ¿Quién trajo la desobediencia? Satanás. ¿Satanás quién fue antes de separarse de Dios? El ángel ¿Y qué hizo el ángel? que se vanagloriado más que Dios. Más poder que Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo llevó a la tierra. Lo desechó. Exactamente. ¿Cómo es que tanto saben? ¿Por qué no me dijeron a mí? ¿Cómo se llama la persona? Satanás. ¿Eso está bien? Satanás está. Bueno. Juan
En el principio, cuando Dios decidió crearnos a nosotros, decidió crearnos para que todos estuviéramos perfectos con Dios, ¿cierto? 2 Pedro 5:8 dice, por lo tanto estáis alerta porque el mismo enemigo anda como vosotros buscando a quien devorar, ¿cierto? Anda como los gente buscando a quien devorar. Pero ¿por qué creen ustedes que el enemigo anda como león rugiente? ¿Por qué nos quiere separar de Dios? ¿Por qué? Exactamente. Era nuestro dueño, ¿verdad? Por eso. Por eso Dios quiere que estemos 24 horas, ¿sí? ¿Cierto? 24 horas de oración. Entonces, si nosotros no estamos en oración, prácticamente Satanás nos va a sanar. Satanás nos va a tener como platillo, así como el guacamole de hoy, ¿cierto? Uy. Así. Uy. Uy. Entonces, nosotros, si tenemos cosas que hay en nuestra vida, tenemos que dejar ir esas cosas, esperar el plan de Dios, y tenemos cosas que encontrar en nuestra vida para que salgan esas cosas, ¿verdad? Entonces, es el tiempo programado de Dios. ¿Por qué cree que es el tiempo programado de Dios, hermana Silvia? Dice hermana Silvia. Ya van a empezar conmigo. Ajá. ¿Por qué Dios tiene un tiempo para nosotros? Porque Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué nos escogió? Para... Exactamente, somos hijos de Dios por creación desde el principio. Dios nos creó para estar junto con Dios. Fuimos creados por Dios, somos hijos de Dios por creación, más no por adopción, porque fuimos separados. Entonces, al estar separados de Dios, somos adoptados por Satanás. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesús, para que a través de Jesús seamos adoptados nuevamente por Jesús. para ser hijos de Dios, ¿cierto? ¿Entiendes? Ahora, entonces ese es el plan y el tiempo programado por Dios, que en el tiempo Dios mandó a su Hijo Jesús a dar la solución al problema, ¿cierto? Ahora, en Hechos 1:1 nos está hablando que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Salvador. Porque vino a hacer la obra de Jesús. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Porque Él es el único que nos puede salvar. Jesús. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Es el Hijo de Dios viviente. Porque vino a dar las tres soluciones de nuestros problemas. Exactamente. Ya se me están durmiendo pues. Creo que hace falta más comer más, ¿no? El café. Jesús es el Cristo. Por eso, ¿por qué es el Cristo? ¿Por qué? Porque es el escogido. Para hacer Lo sabes. Para darnos el camino. el camino, ¿cierto? Nos viene a dar también Palabras de Dios. Liberación. liberación. ¿Y qué más? Pecado y La victoria. Para exactamente. Entonces, cuando clavaron a Jesús, lo clavaron en la cruz, mataron su cuerpo, lo bajaron, lo llevaron a la tumba. ¿Qué pasó al tercer día? Resucitó. ¿Usted cree que ese es un poder pequeño y un poder grande? Grande. ¿Usted cree que cualquiera de nosotros se puede levantar de entre los muertos por sí mismo? No. Entonces, ese poder grande de Dios es el que nosotros necesitamos para poder derrotar el poder limitado y pequeño de Satanás, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos dónde está el poder, es el que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, como en Hechos 1:3 dice que debemos de establecer el reino de Dios.
¿Cómo debemos establecer el reino de Dios? ¿En dónde debemos de establecer primero el reino de Dios? En el corazón. Exactamente. Cuando aceptamos a A Jesús. Jesús, pues Jesús viene a hacer la obra de Cristo, ¿cierto? Nos viene a dar el camino, liberación de nuestros problemas y victoria de nuestros pasados, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros establecemos el reino de Dios en nosotros, es porque el reino de Satanás estaba trabajando en nosotros, ¿cierto? Cuando eso se va, el ambiente cumplido y el propósito de Dios en nuestra vida se está llevando a cabo. ¿Pero por qué se está llevando a cabo el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Por qué se está llevando a cabo el propósito de Dios en nuestra vida? Cuando ya estamos libres de ya existe ya una liberación. Nosotros significa que nosotros ya estamos encaminados ya a creer más en Jesús, en Dios, y nosotros somos ya personas liberadas de todo pecado. Porque el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestra vida para que nosotros seamos salvos, porque nosotros perdimos la identidad como hijos de Dios. En Génesis 1:27 dice: este es el hombre original. Entonces, el hombre original perdió su autoridad, bendición, gracia al estar Separado. Entonces nosotros, al quebrarse el pacto, perdimos la identidad como hijo de Dios. Romanos 3:23. De hijos de Dios pasamos a ser hijos de De ira. lo mismo que los demás. ¿Amén? Entonces, por eso Dios en el tiempo programado mandó para recobrar la identidad como hijo de Dios. ¿Amén? Ahora, en Hechos 1:8 dice que nosotros tenemos las 5 poderes. ¿Cuáles son los 5 poderes? ¿Cuáles son los 5 poderes? Está en la hojita, en la parte de abajo, creo. 5 poderes. Poderoso espiritual, poderoso físico, Poder físico. Poder físico, poder financiero, poder intelectual y de la oración, creo. En la otra vuelta. No, en la otra. Sí, ahí, en la parte de abajo creo que dicen los 5 poderes, ¿cierto? De salvación. ¿Ves? es eso, ¿no? No, perdón. 5 poderosa, nosotros decimos mucho, pero aquí no sale poder. Escríbelo para que ellos. 5 fortalezas. Primero, poderosa espiritual, Fortaleza espiritual. fortaleza espiritual y intelectual. Y segundo, intelectual. Espiritual me dijo la primera, ¿verdad? Ajá. Primero, espiritual. Segundo, intelectual. Y luego, físico. Y luego, 4, económico, financiero. Y último es como buena relación con las personas. Como relación. Fortaleza de relación, algo así. Sí. Dime. Fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Fortaleza intelectual, fortaleza física, fortaleza económica y fortaleza de relación.
trabajo de Dios que no puede ser entendido. Sí, sí. Cuando Dios trabaja, nosotros decimos, ¿por qué Dios quiere? ¿Por qué no sucedió a como yo estaba planeando? ¿Por qué no pasó como yo quería? Emociones es lo último. De relaciones. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué no pasa como queremos nosotros las cosas? ¿Por qué nosotros, Dios no nos contesta de acuerdo a lo que nosotros le pedimos? Porque Dios tiene su tiempo. El plan de Dios ya está. Él ya lo establece que nosotros debemos que esperar cuando, en su momento, debido momento, no cuando nosotros pidamos las cosas y cuando nosotros las queramos, no es cuando nuestro Padre decida. Exactamente. Debe ser de acuerdo al plan de Dios y a la voluntad de Él, ¿cierto? Nosotros pedimos, pero nosotros no sabemos pedir. ¿Verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo yo voy a pedir algo a Dios si cuando no estoy bien delante de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando el pastor estaba mencionando hoy, bueno, ahorita, durante el mensaje, decía, hay un avivamiento que no puede ser entendido. Antes de que llegara acá, había nada más coreanos y una mexicana. ¿Ella? Sí. Pero después que me cambié para acá, vino Henry, vino una pareja de chinos, vino unos chinos y vinieron japoneses y empezaron a congregar afroamericanos. Aquí. Sí. Pero la iglesia ya está vacía. No, la iglesia tiene como 2 años, ¿no? Apenas cumplió 2 años. Pero esta iglesia historia como más de 10 años. Ajá. Pero un pastor antes se falleció. Por eso esa iglesia como sin pastor más o menos se mantenió 5 años. Y por eso hace 4 años pastores son ahora vino esta tierra. Y antes estaba otro edificio muy pequeño y hace 2010 vinieron este edificio. Sí, aquí los vimos siempre, de verdad, es que vivimos ahí, los hemos visto. Oh, sí, ya vivo yo por ahí. Yo. Mira, mira, Oye, Margarita, pues, Bueno, Ahora. ¿de qué parte Ahora. de México eres? Cuando hay un avivamiento que no puede ser entendido, Guadalajara. No, hay sí. un avivamiento que no puede ser entendido. No habla ¿Por qué el bien avivamiento no español. puede ser entendido, Bueno, yo cierto? hablaría bien español. ¿Cómo el avivamiento no puede ser entendido? ¿El avivamiento? ¿Por qué no puede ser entendido algún avivamiento? Avivamiento. Pues no sé por qué no puede ser entendido. No lo entendemos porque no estamos bien ante el Señor. ¿Qué es Así un como avivamiento? no lo. El avivamiento cuando el Espíritu Santo empieza a mover las personas para que vengan. Se lo voy a poner fácil, lo voy a identificar. Dígame si se identifica. Órale, le dice a su esposo, oye Silvia, mujer, prende el fuego. Es que no se prende. Aviva el fuego. Avívalo. El movimiento. ¿Qué estoy haciendo? Avivando el fuego para que Sí. se haga más fuerte, ¿cierto? ¿Qué es un avivamiento? Tengo que avivar el fuego del Espíritu de Dios Avivar las almas para de que Cristo, para que vengan. la flama crezca, ¿me entiendes? Es un avivamiento espiritual para que las personas sigan viniendo a la iglesia. Esto yo le decía el año pasado a Margarita, la iglesia, cuando estábamos empezando en la casa de la diaconisa Margarita. Una iglesia bendecida, una iglesia movida es una iglesia bendecida. Una iglesia movida es una iglesia bendecida. ¿Saben por qué? Una iglesia, dice la diaconisa Margarita. Una iglesia Sí, lo movida entiendo. es una iglesia bendecida. ¿Por qué? Porque se mueve. Porque se mueve el espíritu. trabajando. Porque estamos evangelizando y viniendo más iglesias, Una más. iglesia está Porque son trabajando. guiados por el Espíritu Santo. Porque está trabajando el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo está trabajando ahí. Una iglesia que hace evangelismo es una iglesia bendecida. Porque si no salimos a evangelizar, todos están muertos del hambre. Está una foto, dice una imagen, dice,
una señora sale con su cartón. Afuera los cristianos, afuera los cristianos, afuera los cristianos. Y dice la señora, oye, ¿qué tiene en contra de los cristianos? ¿Por qué quiere expulsar a los cristianos? Lo quiere expulsar de sus iglesias porque está metido adentro como sardina y no quieren salir a evangelizar. Porque está esperando que me hable de Cristo y todo está metido ahí. Aleluya, aleluya, que cada quien pague la suya, dice. Aleluya, que cada quien traiga la suya. No dije tan mal, no dije tan mal. Ahora. Eso es verdad. Ahora. Mire, pero hermana, le tengo una noticia. Ya la hermana Gloria, el grupito va a salir evangelizados. La hermana decía es bien especial para andar encarrilando otra gente. ¿Quién? Ella. No es un plan, me están echando por delante ya. Y la hermana que va empujando. Oye, empuja el carro, empuja el carro. Ahora, entonces, es un avivamiento que nosotros debemos disfrutar día a día en la iglesia, ¿cierto? Estas son personas que disfrutan todos los días. Como en el libro de Hechos está hablando de que en un día se levantaron 3,000 personas. En un día, 3,000 discípulos. Entonces, esas son 24 horas de líder laico. ¿Por qué nosotros debemos estar 24 horas pendientes? ¿Por qué nosotros debemos estar 24 horas pendientes? Porque no caer en tentación, ya que el diablo darle tremendo al diablo. da. Para no hacerle de la loba ese. ¿Pero por qué? No es de la loba, digo, pero ¿por qué no debemos de... Para no darle espacio, No darle una chance al diablo. Para no caer en depresiones, para no caer en tristeza, no caer No sé, para mantenernos vivos con el avivamiento, con el poder de Dios. Para no perder nuestra para tener encendida la llama del Espíritu. Dios siempre está 24 horas con nosotros. Sí. Pues para disfrutar como de Dios. Para disfrutar su compañía. Pero si no, nosotros le damos espacio a depresiones, a tristeza, a llorazón, Annette Moreno, a llorar. Shakira. La loba. No, esa es otra. Porque no le damos espacio, Ahora. ¿verdad? Nosotros, Cosas cuando negativas. estamos firmes con el mensaje de Dios, las 24 horas, Dios está bendiciendo las 24 horas. Dios está con nosotros, 24 horas, 25, sí. Pero nosotros tiene que haber un avivamiento espiritual entre nosotros para que el fluir del Espíritu y el fuego de Dios nos queme por dentro, nos queme esa pasión, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje que se le fue dado para que se le fuera a predicar a Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, en toda Judea, ¿cierto? Ahora, como líderes que somos delante de Dios, ya vi lo que hizo la hermana Daisy. Entonces, esa es a toda tierra, ¿no? Ese es un verdadero discípulo absoluto. Estaba orando para que Dios esté tocando al corazón de la hermana Silvia, ¿verdad? Porque quién sabe, a lo mejor uno de nosotros se va encargado de la iglesia de Orange County, en buena parte. Podemos ver a la hermana Silvia, podemos de él. Para encargarse de la iglesia. Entonces, ¿por qué están recibiendo entrenamiento? ¿Usted qué? Ay, Dios mío, pues no. Eso le va a decir, porro, dice. O sea, No, pero doña Gloria está encargada de alquilar y la rampa. y estas dos princesas acá Sí, delante de sí, Dios, no, ¿no? ¿y ¿Qué ella hacemos? qué? ¿Ella? No, yo voy con usted para acá. Área rampa. Ellas son. Dice la diaconisa Margarita. Dice la diaconisa Margarita. Ve cómo están peleando ustedes. Ajá. Sí, estoy yo. Ahora, entonces, eso debe de ser nosotros como discípulos absolutos de encontrar nuestra Judea, Samaria y Jerusalén. ¿Verdad? Realización de 24 horas de líder laico. ¿Qué es la meta de Dios? La meta. Que seamos salvos. Que sea salvo hasta lo último de la vida. ¿Iba a decir algo? No, me regreso a mi palabra. La meta de Dios es que toda alma no se pierda. Más reciba salvación. Me ganó la palabra. No se pierda, sino que tenga vida eterna a través de él. Eso es cierto. Pero ¿cómo podemos saber lo que va a pasar en el futuro?
¿Qué vida nos espera a nosotros? ¿A futuro? No. ¿A futuro corto o a futuro largo plazo? No sabemos lo que nos puede ¿Corto o a esperar. largo plazo? Hace la semana pasada, hace 10 días. ¿Cómo? Exactamente. Fui a evangelizar a una mariposa, una hechicera. Ahí va. Y fuimos ahí. Y ella es como hindú. Y hermana Daisy parece Talía al lado de ella. Así una señora así, mire. Y va a decir ella, ¿y yo qué hago ahí? Dice, ¿por qué me quedan viendo? La hermana Silvia dice, no, es que la voy a ver así. Está la señora así. Ah, ¿viene esta consulta? Dije entre mí, madre mía, la que se equivocó de consulta es usted. ¿Usted piensa que yo le vengo a consultar? Es al revés. Pero ella no sabe lo que yo, ella no sabe lo que yo sé, pero yo sé lo poquito que sabe ella. ¿Cómo puede resolver su problema? No, que mira, a través de tienes que quitar estas cosas de tu vida. Y le digo, bueno, le digo, mira, ¿quieres la consulta? ¿Quieres pasar? Y venía con una coreana que sentó acá hace como 2 o 3 semanas. Estaba sentada. Y le digo, ¿ella es tu mamá? Dice, ¿quién es? Ella también viene conmigo. Sí, ella es mi mamá, viene conmigo. ¿Quieres pasar? Me dijo. No, le dije, lo que pasa es que ando haciendo como preguntas. Entonces, pero me gustaría hablar con usted, no sé cuándo tenga tiempo. El día que gustes, me dijo, puedes venir. Yo pensé que ella iba a ser una hechicera así como la de, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ti, larga, vete de acá. La mayoría de hechiceras, pero esta hechicera era una hechicera que tenía encandilado porque tenía como dulce. No, sí, no, por esto. Bien amable. Hasta ni parecía hechicera. Parecía como Blancanieves porque bien amable, bien dulce. De cuenta una persona así como normal. La hermana Silvia, sí, bien dulce, así, todo. Suavecito, ¿no? Suavecito, hasta para hacer los tamales. Suavecito, y no me dijo, vete de acá. Pues cuando guste, mira, me voy a ir porque ahorita tengo estoy con vuelta al mercado. Perdón, mentira. Porque ahorita tengo un cliente y necesito atenderme. Pero si gusta mañana viene, platicamos. Sí, le digo. Entonces, pero ella estaba tratando que ella entendiera los 3 problemas que nace el ser humano, ¿cierto? Pero ella no lo va a entender hasta cuando ella nadie le explique o no entienda el significado de que Jesús es Cristo. Ella sabe, ella ha escuchado de Dios, ella tiene un buen español. Ella ha escuchado de Dios, ella ha escuchado de Jesús, ella ha escuchado de Cristo, pero ella no ha aceptado a Jesús y no sabe el significado de Cristo. Exactamente. Si nosotros estamos 24 horas en Dios, claro que no va a estar 24 horas ahí. Ave María, salve, ¿cómo? Llena eres de gracia, la loba es contigo. Por mi culpa. Por mi culpa, ya no voy a venir a la iglesia, por mi culpa los tamales se acabaron, por mi culpa no comí tamal el domingo pasado, por mi culpa. No le echas de encanto, para decirle a usted porque quiso. Ahora, cuando estamos 24 horas, en el Evangelio, porque nuestro futuro está asegurado. Esa es la hermana Daisy. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? ¿Qué no estás viendo que no tengo un montón de problemas en mi casa? ¿De qué tú estás hablando? Cuando llega ya se pone la coraza. Vamos a hacer esto. Cuando vengan a la iglesia, me gusta cómo se ríe la diaconisa Margarita. ¿Te acuerdas porque comió comida mexicana? Cuando vengan a la iglesia, y traen los problemas, bótenlo, dice. Nos llevan la basura. exactamente. Dejen hay tanto espacio de parqueadero ahí afuera. Pero cuando salgan no lo recojan.
Ya me ganaron acá, pues ya que para acá. Cuando entra, diga, problema, espérame aquí, espérame. Déjalo amarrado ahí como la bicicleta. Con la bicicleta, deja amarrado ahí, junto con la bicicleta. Para que cuando el ciclo se vaya, se lo lleve. Deje su problema fuera de la iglesia. Dice, ahorita vengo. Ya entra. Yo vengo a lavar a. Adiós. Cuando entro. Cuando se vaya. ¿Dónde vas? ¿Qué no me vas a llevar? No. Tú te quedas ahí porque quisiste. Yo no te pedí que te quedaras. Tú no me seguiste. No, pero me voy en la bicicleta. No, pues vete con la bicicleta. Pero yo no te llevo. Sí, el bote de la basura que está ahí tan grande. ¿Sí me entiendes? Ahora, vas al futuro con Dios. Cuando vaya para su casa. No, agarra así, haga así, mire. Cuando salga, así haga con su Biblia. Típico dominguero, típico hermano dominguero. ¿Y yo qué? No, porque no me seguiste. Hágase una. Y ves a su niña, Chelsea y Candy. Celeste. Que le cueste, exactamente. Así es. No, ahí va. Lléveselo. Lleva a su casa, llegue a su casa sin problema. Déjelo ahí. Exactamente. A dormir voy a llegar yo. Sin problemas, ¿verdad? Qué rico. Ella con una comida. Con razón, no me contesta bien el examen porque a dormir llega. No llega a dormir. Ahora. Es más. Ahora. Nuestro futuro está en Dios. Entonces, nosotros como remanentes que fuimos esparcidos, venimos de nuestros países, estábamos escondidos. ¿Por qué estamos escondidos? Porque nosotros estamos permaneciendo para el propósito de Dios, porque Dios nos había escogido desde el principio, desde la creación, para que Dios no estuviera acá para recibir entrenamiento y poder llevar el evangelio a otros lugares. Conclusión. Nosotros debemos de tener 24 horas. Ajá. Respuestas de realización de 24 horas. Me sorprende cada vez que... ¿Podemos orar 8 horas o con 2 minutos es suficiente, hermana Aren? Con 2 minutos, Pero bien orado, pues, sin parar. No es que no haya interrupción, ¿verdad? Medite y confíe en la oración. Acá le voy a poner 2. ¿Me lo puedes explicar? Ay, no. Y decía, No, no acá, pase, ahí, que ahí. pase. Como 2. ¿Qué va a hacer usted cuando esté pensando en el problema? Cuando esté pensando en Dios y no en el problema. Primero tiene que leer la palabra, después la oración. Ya me captó la hermana. A ver, hágala. Pásela. Pásala, dice. Quiero ver el problema aquí. Exactamente. No lo oí. El problema. Se queda aquí. Dice el problema. No sé con quién me voy a ponerse de acuerdo y ya al final me dicen. No, ya. El problema está a un lado. ¿Y Dios? Debemos de estar conmigo. Bueno, con nosotros. Hágale pues. Entonces, nosotros debemos tener pensamientos de Dios durante la oración, ¿no? Pensar en el problema. Tenemos que pensar en la palabra. No. Tengo un escrito que dice: cuando nosotros oremos, no debemos de orar a Dios para resolver el problema. Debemos de orar para recibir la guianza del Espíritu Santo. Para manejar el estar problema. siempre con el Espíritu ¿Cómo? Santo. Repítelo. Ese es el problema. Para Gracias por ahora. estar anotando. Estoy anotando mi. No, sí, yo sé. Pero lo digo aquí por mis secuaces. Cuando oramos a Dios, no oramos
sino debemos de orar para recibir guianza del Espíritu Santo. También tenemos que orar creyendo y confiando. Entonces nosotros debemos ser ministros que evangelizan, así como ustedes, porque somos líderes laicos que hacen evangelismo, y una iglesia una iglesia bendecida es una iglesia movida, es una iglesia Bendecido. bendecida. Amén. Bueno, este es el mensaje de hoy. Muy bien, así lo recibimos.